El día sábado que pasó, un grupo de jóvenes preparó un taller especial justamente que compartieron con los adolescentes, haciendo referencia a lo que pasó hace más de 5 siglos hacia atrás. ¿Por qué decimos que es la semana de la Iglesia Evangélica? ¿Qué implica la Iglesia Evangélica? ¿Solamente cantar algunas canciones que nos gustan? ¿Tener otra clase de instrumentos? ¿No tener imágenes? ¿Qué implica nuestra fe en el Evangelio? ¿De dónde viene todo esto? La obra de Cristo, sí, en la cruz del Calvario, pero la historia fue llevando por un montón de lugares. Así que yo le voy a pedir a los jóvenes que puedan pasar y ellos nos van a estar justamente mostrando a la luz de la historia y también de la palabra de Dios cómo llegamos a esta etapa. Steffi, que Dios te bendiga. Gracias, Roberto. Buenas noches, iglesia. Y así como decía el pastor Roberto, que es una semana de celebración, esta semana se celebran muchas cosas. Nuestra decisión va a ser qué celebramos. Porque mañana, 31 de octubre, también se celebra Halloween. Si vamos a cualquier cotillón, justo hoy pasé por ahí, verán calabacitas, esqueletitos, todo relacionado con la muerte. Justamente el pastor Pedro el domingo mencionó acerca de estas prácticas que están totalmente dentro del ocultismo y nosotros no somos parte de la oscuridad. Así que, por favor, si tienen hijos, no los inculquen en estas prácticas por más intencionales que sean. Dios nos llamó a hacer luz. Y en 2 Corintios 4, 6 al 9 dice esto: nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que podamos iluminar a otros. Y hablando de iluminar a otros, nos vamos a ir al año 1517. Acá si se corta la luz ya lo tomamos literal como algo, podemos festejarlo en su totalidad. Pero si ustedes vieron el domingo, ahora no está muy bien la decoración, pero con los adolescentes hemos hecho un viaje en el tiempo y hemos entrado a la Catedral de Wittenberg. En esa catedral, un monje muy valiente, por cierto, un monje alemán llamado Martín Lutero, en protesta con la Iglesia Católica, clavó en las puertas 95 tesis. En ese momento, la Iglesia Católica estaba distorsionando por completo el Evangelio. Había mucho abuso de poder, pero también cometía la venta de indulgencias. ¿Qué eran estas ventas de indulgencias? Prometían el perdón de los pecados a cambio de dinero. Otra que Halloween, otra que perversión. Y Martín Lutero no pasó por alto esta situación, por lo que decidió dejar plasmadas sus convicciones en las puertas de la catedral. Y estas 95 tesis desarrollaban 5 principios que para nosotros son los pilares para nuestra vida cristiana y que hoy las conocemos por las 5 solas. Solo la Escritura, solo por la fe, solo por Cristo, solo por la gracia, solo a Dios la gloria. Los adolescentes han tenido que exponer y fundamentar cada uno de estos principios y realmente era emocionante poder escucharlos y cómo se emocionaban ellos porque podían conectar estos principios con la experiencia que están teniendo con Dios. Y lo que Lutero quería expresar, aparte de oponerse a estas acciones de la Iglesia, era levantar el nombre de Dios en alto y volver a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios. En Salmos 19:8 dice: los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Y las percepciones describen la realidad de nuestras experiencias para poder comprenderlas y para poder conocerlas. La Biblia nos permite, iglesia, direccionar cada vivencia a la voluntad de Dios y mirarlas bajo su guía y su dirección. No podemos apartarnos de
lo que dice la palabra. Leamos Romanos 3:24. Dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó sus vidas al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Y lean con atención esto, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Y algo que a mí me conmueve de esta última parte es que en ese futuro Él nos miraba a nosotros. Él miraba nuestras dolencias, Él miraba nuestras enfermedades, Él miraba nuestros pecados, Él miraba nuestros fracasos, miraba por aquello que vamos a luchar todos los días y decidió salvarnos por medio de Cristo. Solo no íbamos a poder, solo íbamos a estar perdidos y eso es lo que Dios ve. Dios mira ese futuro y estábamos condenados a vivir en una eternidad sin Él. Y acá Lutero es muy firme en esto, porque nosotros podemos ser las mejores personas del mundo. Podemos ser las más buenas, podemos tener actos de servicio con los demás, está perfecto. Pero la salvación no se da por nuestras buenas acciones, sino que se da a través de Cristo. Pero no es un dato menor reconocer que tener a Cristo se evidencia con nuestra experiencia y se ve reflejado en nuestro arrepentimiento, en la forma de vivir y en nuestra integridad, porque el Evangelio nos cambia. Romanos capítulo 1. ¿Qué es el Evangelio? ¿Conocer algunas canciones? ¿Conocer algunas historias? ¿Juntarnos algunos días en la semana para poder vernos y pasarlo de la mejor manera? No tener, como dije, las imágenes, la figura. ¿Qué es el Evangelio? Estos versículos que están en Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, se reitera a lo largo de la historia bíblica, desde el Antiguo Testamento. El profeta Habacuc ya venía hablando de esto, mucho tiempo antes. Pero es esa línea del tiempo que va mostrando cómo Dios ama a las personas. ¿Y ese amor qué es lo que implica? Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es, ¿qué cosa dice allí? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, a todo aquel que cree. Ahí tenés la definición. ¿Qué es el Evangelio? Es ese poder de Dios activo, que supera la historia, que supera los estados de ánimo, que supera nuestra propia historia, que supera nuestro existir. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, no me vuelvo atrás. Todos los hombres que Dios ha utilizado a lo largo de la historia, y también en este tiempo y en esta generación, viven las presiones de que vuelvas hacia atrás. En el colegio, en el trabajo, en el barrio. No, ¿cómo vas a estar creyendo? No, ¿qué es eso lo del Evangelio? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero fíjese cómo sigue inmediatamente el próximo versículo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
Como está escrito, lo leemos juntos, mas el justo por la fe vivirá. ¿Puedes decir amén a esta palabra? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es eso de la justicia de Dios? ¿Cómo podemos entender en una sociedad injusta la justicia de Dios? ¿Vio cuando usted lo ve en los noticieros y hay reclamos de justicia? Y la gente como que uno al otro se entusiasma y empiezan a gritar, justicia, justicia. ¿Sabe que en el fondo lo que se pide no es justicia? Es venganza. Es venganza, que le pase lo mismo que a mí. Que sufra lo mismo que yo estoy sufriendo. La justicia del ser humano, la palabra de Dios lo trata como algo despreciable. Como algo que no tiene mayor trascendencia. Pero la justicia de Dios. ¿Por qué no Dios no dijo, al menos vio que la palabra de Dios es tan poderosa? Y cuando lees en Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sería bueno que Dios diga así en medio de los cortes, sea la luz y ¡trac! ¿Por qué esa palabra que es poderosa, Dios no dijo, sean todos salvos? Y ya está. Si podía ser tan bueno. Porque eso mostraría que Dios no es el Dios santo y perfecto y justo, sino que se guía por emociones, por sentimientos. Claro que igual ama, claro que igual de esa manera Él manifiesta su amor, pero fue necesario que el precio de todos los pecados de la humanidad cayeran sobre Jesucristo. Él cargó en la cruz del Calvario nuestras rebeldías, nuestros pecados contra Dios. Ese decir, yo hago mi vida, hago lo que yo quiero, todo eso muestra un corazón rebelde, duro. En el libro de Génesis, por el capítulo 6, cuando muestra la sociedad en los días de Noé, dice la palabra de Dios que el corazón del ser humano está siempre inclinado hacia el mal. Inclinado hacia el mal. Una vez un chico me dijo, ¿por qué es más fácil hacer lo bueno, lo malo, y no lo bueno? Ese chico tenía ya esa revelación de que la tendencia del ser humano está siempre hacia lo malo. Vos ves en los noticieros y se habla, hace falta más educación. Claro que sí, hace falta educación, pero no viene allí el nuevo nacimiento. Hace falta más recursos, hace falta dar más oportunidades. Sí, está todo bárbaro, pero el nuevo nacimiento viene justamente si no nacieres de nuevo en la fe, en la obra de Cristo. La justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué quiere decir? Cristo cargó el pecado de todos nosotros. Para que todo aquel que en Él cree, para decir yo creo que Cristo llevó mis pecados. Yo creo que Cristo murió por mí. Y hoy puedo decir, tengo esperanza de vida eterna. Por eso la palabra dice, mas el justo, no por lo que vos hagas, sino es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por la fe vivirá. Entonces esa vida es que se empieza a reflejar que por más que haya problemas, que la vida no salga como a vos te guste, que las cosas no salgan como a nosotros nos parece. ¿Vio? Alguno de nosotros conocemos esa canción, Los Caminos de la Vida? Veo que son varios los que la conocen. Otro día la cantamos. Para el que no sabe, dice, no son como yo pensaba, no son como yo quería, no son como yo esperaba. Bienvenido a la vida.
Pero cuando está Cristo en el corazón, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, por más que te depare alguna situación diferente a lo que vos pensás, vos sabés que Cristo murió por nosotros para que tengamos paz y vida eterna y esperanza de vida eterna. ¿Qué le parece si oramos? Y primero le damos gracias a Dios. Pero para aquellos que tal vez, viste que uno viene a la iglesia porque me gusta el ambiente, me gusta la música, qué sé yo, conozco gente, está bárbaro. Pero ¿sabes qué? Ese no es el Evangelio. Esas son las consecuencias del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y hoy es una noche distinta, diferente. Casi como en una reunión familiar, para aquel que de alguna manera no está seguro, puede decirle, Señor, yo te necesito.